Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hoy, 24 de julio de este año 2020, el Centro de Ilustración Republicana y el Círculo de Estudios Ludwig von Mises saludan a todos los presentes, a todos los que nos están viendo también por el Facebook Live. Es un placer para nosotros en esta noche contar con el doctor Francisco Tudela, quien gustosamente ha accedido en esta oportunidad para estar con nosotros y conversar, compartir ideas sobre la dictadura militar y sus efectos. La dictadura militar que duró desde el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968, Juan Velasco Alvarado, hasta que los militares dejaron el poder en 1980 con el general Morales Bermúdez. Colaboran y son nuestros más cordiales colaboradores en esta oportunidad, la Sociedad Bastea de Perú, CITEL, República Liberal, IPL Libertad y Atlas Network, a quien también agradecemos por su colaboración y por la difusión de este evento. Antes de empezar, quiero presentar a nuestro invitado, al doctor Francisco Tudela. Él es abogado por la Universidad Católica del Perú, el M en Derecho Internacional Público y Regulación de Mercados Financieros por la London School of Economic and Political Science en Londres, en Reino Unido, presidente del 27º periodo ordinario de la Asamblea General de la OEA, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor honoris causa en Derecho Internacional Público por la Universidad Nacional de Piura. En el año 1999 fue embajador plenipotenciario del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas, en la cual se desempeñó nuestra representación en la presidencia del Grupo Latinoamericano en la ONU hasta el año 2000. Nuevamente le manifestamos nuestro agradecimiento por estar con nosotros. A todos vamos a darle el tiempo. Por favor, que tengan sus micrófonos, sus cámaras apagadas hasta que termine la exposición. Cuando toque la parte de pasar a las preguntas, por favor escribirlas con el chat para hacérselas llegar. Doctor Francisco Tudela, su tiempo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, encantado de estar con ustedes. Yo soy un hijo de la Guerra Fría y de la Revolución de la Fuerza Armada. Yo nací en 1955, cuando se produjo la Revolución de la Fuerza Armada y yo estaba en segundo de media. Cuando terminó la Revolución de la Fuerza Armada, yo ya había terminado, me faltaban algunos cursos de derecho para terminar mi carrera, o sea que toda mi educación fue hecha en ese ambiente tan peculiar de los años más conflictivos de la Guerra Fría y la revolución más intensa que ha vivido el Perú y que es difícil de imaginar para quienes han nacido, digamos, en 1980, en 1985, en 1990, ni qué decir de quienes han nacido en el año 2000. Hay lo que Hegel llamaba el Weltgeist, el espíritu del mundo. Y el espíritu de esa época era infinitamente más izquierdista que el de ahora, era muy socialista. Había una percepción que el futuro era de la Unión Soviética, que la Unión Soviética iba a ganar la Guerra Fría. El comunismo daba una apariencia de ser un relojito, una ideología que explicaba absolutamente todo, todo, desde las crisis de los ciclos económicos hasta las desavenencias conyugales, explicaba todo con una lógica perfecta, pero en el fondo era una máquina retórica, pero sobre eso más tarde. En el Perú se inició esta revolución militar con el golpe del general Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que toda revolución, sin excepción, en la historia de la humanidad, cambia la sociedad sobre la cual actúa de manera muy profunda, tanto si las revoluciones tienen éxito como si las revoluciones fracasan. Esto es, la Unión Soviética ya no existe, se disolvió en medio de la ruina, más por infarto que por nocaut americano. Sin embargo, es indiscutible que cambió la sociedad rusa para siempre.
La Revolución Francesa cambió para siempre a los franceses, y la Revolución Americana en 1776 o la Revolución Gloriosa Británica en 1668 crearon, esas dos revoluciones, los sistemas constitucionales republicanos y democráticos que tenemos hoy un poco como ideal, ¿no? La Revolución Argentina de Perón, del 46 al 55, transformó tan profundamente la mentalidad y la psicología argentina, que hasta el día de hoy el peronismo es un fenómeno constante, y el peronismo es de derecha, de izquierda, de centro, pero todos son peronistas. Lo mismo va a ocurrir con Venezuela. Venezuela eventualmente, no creo que pronto, saldrá de la dictadura o revolución bolivariana, pero la psicología de Venezuela quedará cambiada para siempre. Y entonces la revolución peruana no es una excepción. Cambió el Perú radicalmente para siempre. Y el espíritu de esa época está marcado para América Latina por la Revolución Cubana en 1958 y su paso al comunismo en 1960. Hay una especie de entusiasmo general por el socialismo en toda América Latina y en Europa, en todas partes, y muy pocas voces disonantes. Gente como Wilhelm Röpke, gente como Friedrich von Hayek, gente como Ludwig von Mises, son extrañas voces aisladas en medio de este tsunami de socialismo que ha barrido el mundo. El prestigio de la Unión Soviética está por los cielos, porque es la Unión Soviética que ha vencido a los nazis en Stalingrado, es la Unión Soviética que ocupa media Europa, que desde Berlín hasta el estrecho de Bering, la Unión Soviética controla todo. Y entonces ese espíritu era el espíritu del año 68, cuando ocurrió, y el espíritu de los años 60. Paralelamente, una revolución cultural enorme: los hippies, el amor libre, las drogas, el abandono de la moral burguesa, la enorme influencia de la Escuela de Frankfurt en la cultura universitaria americana. Marcuse es el intelectual de los hippies. Y también el Concilio Vaticano II, o sea, la Iglesia busca hacer un cambio en esa misma dirección, del cual padece las consecuencias hoy en día. En fin, no sé, no soy una persona que va a dar opiniones eclesiásticas, pero entra también en ese camino al socialismo. Y en América Latina, además del socialismo que gana a todas las clases intelectuales, a los Vargas Llosa, en fin, a toda la intelectualidad, a los Cislo, también tiene influencia el pensamiento desarrollista norteamericano. Kennedy llega al poder en 1960, es electo presidente de los Estados Unidos, es un presidente mucho más liberal de lo que se cree, pero ese es otro tema. Pero tiene un asesor para América Latina, que es el profesor Rostow. El profesor Rostow dice: América Latina es un mundo campesino. La única manera de precipitar a América Latina a la modernidad es hacer una reforma agraria que empuje, convierta al campesinado en consumidores de la producción industrial. Y entonces hay una confluencia: de un lado el socialismo, del otro lado el capitalismo. Todos quieren el cambio de estructuras en América Latina y en el Perú. En el Perú hay un golpe de Estado el 10 de junio de 1962, hay elecciones generales y Aya de la Torre gana las elecciones. No es el aprismo de hoy, es un aprismo bastante más radical, porque era como la socialdemocracia europea de esa época, que era bastante más radical que la de hoy en día, y gana con 557.000 votos, seguido de Belaúnde con 554.000 votos. Redondeo las cifras. Naturalmente, Belaúnde desconoce la elección y hay un gran antiaprismo en las Fuerzas Armadas,
Basta leer El año de la barbarie de Thorndike para comprender esa enemistad. Y el 7 de julio del 62, esto es poco menos de un mes después de las elecciones, Belaúnde dice que no reconoce como válidas esas elecciones, y el 18 de julio, 11 días después, hay un golpe militar dirigido por el general Pérez Godoy. Al día siguiente hay un besamanos en Palacio y van los miembros de Acción Popular a felicitar al nuevo gobierno militar. El gobierno militar, naturalmente, da la ley de bases. Ese primer gobierno militar, no hemos llegado a la revolución del 68. El 16 de noviembre de 1962 da la ley de bases de la reforma agraria y se empieza en Lares y la Convención la reforma agraria dirigida por oficiales del ejército. Eso implica un poco comprender qué pasó después. En 1963 hay de nuevo elecciones. Los militares son solo transitorios. Han evitado que La Torre llegue al poder, convocan nuevas elecciones. Fernando Belaúnde Terry gana las elecciones generales con 708.000 votos. Haya saca 623.000 votos. Y el gobierno ganador, el gobierno de Belaúnde, es un gobierno que está inspirado por las doctrinas cepalianas de la CEPAL, que son la sustitución de importaciones, lo que implica prohibir las importaciones, la doctrina de Prebisch, la doctrina de Singer, que son doctrinas estatistas, en el cual el Estado tiene un rol director de la economía. Se prohíben las importaciones o se ponen aranceles muy altos para estimular la producción de la industria nacional. Y el 19 de mayo del 64, esto es un año después de ganar las elecciones, o poco menos de un año después de ganar las elecciones, Belaúnde da la ley 15037, que es la ley de reforma agraria, pero que está dirigida a la sierra. Al año siguiente, el socialismo comunista, que piensa que esto es insuficiente, se organiza en el MIR, en distintas agrupaciones políticas, e inicia pequeños movimientos guerrilleros que son conocidos como las guerrillas del 65, donde participa, por ejemplo, Hugo Blanco, que ha sido objeto de un corto hace poco pagado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Naturalmente el ejército reprime estas guerrillas, pero veamos la contradicción. Desde el 62 el ejército también está haciendo la reforma agraria. Y el 1 de noviembre de 1967, estas doctrinas cepalianas, aplicadas desde 1963 por el gobierno de Fernando Belaúnde, regulación de la moneda, creación del Banco de la Nación, cosa que estaba bien, en fin, control de cambios, prohibición de importaciones, aranceles, etcétera, etcétera, producen una catástrofe económica. Y después de haber constantemente prometido que no iba a devaluar el sol y que el sol estaba fuerte, Fernando Belaúnde tiene que bajar la cabeza, rendirse ante la evidencia de la horrorosa crisis financiera y devaluar en 50% el sol. Una devaluación brutal. Naturalmente, esto genera un malestar en la sociedad peruana. Hay una sensación de gobierno fracasado. No voy a hacer alusiones con el COVID-19, pero de lo que yo recuerdo, en esa época yo era chico, pero no tan chico, la sensación era la misma. El 12 de octubre, el gobierno, para levantar un poco esta crisis, soluciona un problema muy antiguo del Perú, que es que La Brea y Bariñas tenían unas concesiones petroleras por las cuales no pagaban prácticamente nada. Y entonces se hace el acta de Talara. Y un ingeniero de apellido Lore de Mola dice que le falta una página al acta de Talara que ha sido publicada. Naturalmente no faltaba ninguna página, él decía que ahí se habían anotado unos precios, pero el hecho es que el acta está completa con las firmas al final de ello, pero se crea un gigantesco escándalo nacional que es el escándalo de la página 11.
Y ese es el detonador, junto con un escándalo de contrabando en la Marina y en el Ejército, es el factor detonante que llevará al golpe del 3 de octubre de 1968, en el cual se instituye una cosa peculiar, a diferencia de los gobiernos militares anteriores, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. O sea, ese gobierno da el golpe y dice: nosotros somos el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas van a hacer una revolución nacional. Y el 9 de octubre, al día siguiente, expropian a la International Petroleum Company y pasa a manos de Petroperú. Y entonces el petróleo pasa a manos del Estado. Naturalmente, la política petrolera implicará interdictar la explotación petrolera a todos los extranjeros excepto a uno. Más adelante, Armand Hammer y la Occidental Petroleum. Hoy, desclasificados los archivos de la Unión Soviética, se sabe que Armand Hammer era un agente de alto nivel de la KGB soviética de entonces. Entonces, claro, tenía otros contactos que los del capitalismo norteamericano para obtener sus concesiones petroleras. La revolución del gobierno de las Fuerzas Armadas, este planteamiento revolucionario, nacionalista, estatista, etcétera, no es un invento del gobierno revolucionario. Son las tesis que ustedes pueden leer si los buscan en los programas de Acción Popular, del APRA, de la democracia cristiana, en fin, en todos los programas políticos de las elecciones del 62. O sea, los partidos políticos prometían estas cosas, pero cuando llegaban al poder no se atrevían a hacerlas a fondo. Los militares, sea por credulidad o sea por sinceridad, en fin, hacen todo. Y el hacer todo, pues, tiene grandes consecuencias, ¿no? En la etapa 1968-1975, o sea, desde que yo estaba en segundo de media hasta que estaba en último año de letras, se hace una revolución socialista con un programa de expropiaciones socialistas radicales que modifican en profundidad las estructuras socioeconómicas del Perú. Para empezar, la oligarquía existente hasta ese momento, que tenía base rural, es descabezada y desaparece de la historia del Perú. Si ustedes observan las grandes fortunas que hay hoy en el Perú, ninguna es anterior a la Revolución Militar de 1968. Habrá alguna gente que tiene dinero de esa época, pero las grandes fortunas que están alrededor de fortunas como los Brescia o Rodríguez Pastor o los Romero, todas esas fortunas nacen, en el caso de los Romeros, con la revolución de la Fuerza Armada, y en el caso de las otras con el proceso de privatización y también durante la revolución. De tal manera que el antiguo régimen, para ponerle un nombre francés, desaparece, se va, chao, se descabeza y se genera estas estructuras artificiales dirigidas desde el Estado, apoyadas por la Iglesia. El 11 de octubre, el 3 de octubre del 68, el gobierno revolucionario da el manifiesto revolucionario. Después saldrá un libro que es el Plan Inca, donde está todo el proyecto. Y ahí dice que la revolución quiere transformar las estructuras del Estado, las estructuras sociales, las estructuras económicas, las culturales, en fin, todo. El 11 de octubre, o sea, 9 días después, 8 días después del manifiesto revolucionario, la Iglesia apoya el pronunciamiento del gobierno militar. El cardenal Landázuri respalda la medida. Ya hemos visto que en paralelo se está desarrollando, ya terminó y se está desarrollando la implementación del Concilio Vaticano II y las reformas eclesiásticas. El 10 de diciembre del 68, o sea, antes de que termine el año, entre octubre y diciembre,
Ya se han expropiado las 18 haciendas ganaderas del Cerro de Pasco. Ese mismo día se han establecido relaciones diplomáticas con la República Popular de Yugoslavia, el 3 de enero con la República Popular Checa y el 1 de febrero relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Naturalmente esto implica una ruptura con la línea política que los Estados Unidos llevan a cabo en toda América Latina. O sea, es otra política internacional que mira hacia el este del mundo, donde está el comunismo. La revolución se radicaliza a partir del año 73, se profundiza y encuentra sus cuadros políticos, quienes van a dirigir el SINAMOS, que es una especie de el Sistema Nacional de Movilización Social, que es una especie de partido único, la CTRP, que es la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana, que nunca tiene éxito. Más adelante, cuando se expropien los diarios en 1974, todos los directores saldrán de estos cuadros políticos socialistas o comunistas, indulta Velasco a Hugo Blanco, indulta a Béjar, Béjar pasa a trabajar al Sinamos. Esta revolución se radicaliza de manera muy importante. Y a partir de 1969, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, en un mundo que está en plena Guerra Fría, no es el mundo de hoy, o sea, es comunismo o capitalismo. Y los no alineados, en realidad, el tercer mundo, con Nerú, con Tito, etcétera, juegan ocultamente en la carta de la Unión Soviética. Y entonces, a partir de 1969, esa es la opción del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que hace un giro hacia el este y establece relaciones diplomáticas con todos los miembros del bloque comunista y el movimiento no alineado. Naturalmente, la reacción americana es fuerte porque ven que su política latinoamericana se está desintegrando. El Perú captura unos buques atuneros dentro de las 200 millas. Los Estados Unidos nunca han reconocido las 200 millas, sino las 12 millas, que es la norma convencional en derecho internacional, y aprovecha eso para aplicarle al Perú la enmienda Peli, que es suspender la cooperación militar con el Perú. Claro, tampoco tenía mucho sentido, porque empezaba la cooperación militar con la Unión Soviética. Esto sirve a los fines estratégicos de la Junta Militar, les permite profundizar la revolución, y también sirve a los fines estratégicos y políticos de la Unión Soviética. El 24 de junio de 1969, que es un día clave en la historia del Perú, se da el decreto ley 17716, que es la ley de reforma agraria. Se expropia toda la propiedad agraria grande y mediana, se crean cooperativas, SAIs, 20.000 familias, no solo la oligarquía, sino toda la clase de propietarios agrícolas es descabezada. Y para evitar que los campesinos puedan declarar la propiedad privada sobre la tierra que ha sido expropiada a los hacendados. El 18 de noviembre, o sea, unos meses después, se da el decreto ley número 18003 que elimina la parcelación por iniciativa propia. O sea, el régimen tiene que ser un régimen cooperativo de estilo yugoslavo, de estilo del MIR ruso, ¿no? Y naturalmente este régimen quiebra a final de los años 70. Para el año 77 la reforma agraria como experimento económico ha fracasado, las cooperativas y las SAIs están todas quebradas. Y para el año 2000, para el principio de este siglo, y esta es una información que yo pedí ese año al Ministerio de Agricultura, pregunté cómo está distribuida la tierra en el Perú, porque tenía curiosidad por todo este proceso político tan radical. Y me dijeron el 92% de la tierra expropiada, no de la tierra que ahora es ganada en el desierto para la agroindustria de exportación en la costa,
no de la tierra que fue expropiada. El 92% de esa tierra son hoy minifundios de 1 hectárea o menos. La ley de reforma agraria decía explícitamente que quería destruir el latifundio, pero impedir el minifundio. Fracasó. No solo fracasó económicamente, sino que fracasó en su objetivo político final. Esto es impedir el minifundio y mantener las cooperativas. ¿Y eso lo hizo quién? La gente, por iniciativa propia. A medida que el fracaso se profundizaba, primero se fueron los profesionales que trabajaban con los hacendados, porque tenían que lidiar con directivas políticas en las cooperativas y las SAIS, y eso era muy complicado, con los líderes políticos. Se fueron los notarios, se fueron los ingenieros agrónomos, se fueron los abogados, en fin, se fue toda la vida profesional que se daba en provincias alrededor del agro. Luego se fueron comerciantes que tenían vinculación con las haciendas, que vendían tractores, insecticidas, abonos, grano, en fin, todo lo que ustedes puedan imaginar. Y luego el tercio superior del campesinado se vino a Lima de manera masiva entre 1977 y 1980. Masiva. De la noche a la mañana, es una cosa que yo recuerdo, las calles del centro de Lima se llenaron de gente que vendían lo que fuese con tal de sobrevivir. 5 lapiceros, chicles, chocolates, en fin, cuadernos, lo que a ustedes se les ocurra. Y entonces lo que sucede es que frente al colapso de la reforma agraria, se produce lo que Rostow había querido a las buenas. Rostow había querido una reforma agraria capitalista que empoderara a los campesinos y los hiciera propietarios, un poco como en Holanda, que son dueños de sus cooperativas, y que consumieran, pues, tractores, aperos, refrigeradoras, televisores, etc. El proyecto de Rostow fracasa, pero sí colapsa la sociedad rural. En esa época en el Perú, el 30% de la población vivía en ciudades y el 60 o 70% restante vivían en el campo. Naturalmente, eso ha cambiado radicalmente gracias a la reforma agraria. Para finales de los 80, el 84% de la población peruana, porque hubo 1 millón adicional empujado por el terrorismo a las ciudades, el 84% de la población del Perú vivía dentro y alrededor de 18 ciudades. La población del Perú hoy es una población urbana como efecto de este fenómeno económico, político y social, ¿no? Pero ahí no termina la historia con la reforma agraria. El 30 de diciembre de 1969, el mismo año, se da el decreto ley 18075, llamado el Estatuto sobre Libertad de Prensa, que establece un sistema de control sobre las noticias. La prensa sigue siendo de sus empresarios, sigue siendo dirigida independientemente, pero las noticias son controladas por la Oficina Central de Informaciones que funciona en Palacio, ¿no? Al año siguiente, en 1970, el 4 de marzo de 1970, se enfrenta el gobierno revolucionario al diario que más oposición le hace. A mí me da risa porque es el mismo diario que hoy más oposición hace, que es Expreso, y su periódico Junior, que es Extra. Y entonces se enfrenta Expreso y Extra, los expropia, persigue a sus directivos tienen que irse al exilio, tienen que huir del Perú. Hay el caso de Manuel Dornelas, director de Expreso, al cual no solamente se le persigue, sino se le deporta a Buenos Aires y se le quita la nacionalidad y queda como un apátrida. Va al consulado peruano a pedir un pasaporte y no se lo dan porque no es peruano, que hay un decreto ley del gobierno militar que le ha quitado la nacionalidad, que es una cosa monstruosa. Es en recuerdo a eso que yo renuncio al Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se le quita la nacionalidad a Baruch Hifcher, no por Baruch Hifcher, a quien no conocía, sino por el principio.
O sea, utilizar como método de persecución el despojo de un derecho inherente a la persona como es su nacionalidad es una cosa monstruosa. En mayo, el 16 de mayo, el gobierno militar interviene en el tema de la moneda extranjera, establece el control de cambios y el 22 de mayo expropia la compañía peruana de teléfonos. Las telecomunicaciones pasan a estar en manos del Estado. Naturalmente todo el mundo está chuponeado, pero además de estar todo el mundo chuponeado, es delito penal poseer dólares. Y hay gente que va a la cárcel porque se descubren en el campo. Entran a sus oficinas, la entonces Policía de Investigaciones del Perú, y encuentra pues dólares en el cajón de un escritorio, y esas personas van presas. Está prohibido tener moneda extranjera, es un delito. Si uno quiere salir del país, uno tiene derecho a $800 al año. Entonces, naturalmente, la cosa se vuelve muy complicada porque uno puede comprar un pasaje de avión con soles, pero con $800 a uno no le daba para mucho. Entonces eran viajes muy cortos. En fin, era una manera de tener a la población controlada y tener sobre todo el control, digamos, de las clases medias peruanas, ¿no? Se ordena bajo pena de cárcel la repatriación de cualquier dinero que la gente tenga afuera, invertido en la bolsa. Por ejemplo, los traders de algodón tienen cuentas fuera, están vendiendo el algodón peruano y para la venta, para sus operaciones necesitan tener una cuenta en Nueva York o en Londres, donde vendan el algodón. Lo mismo se aplica al azúcar, lo mismo se aplica al petróleo, lo mismo se aplica a todo. Pues bien, todas esas cuentas devienen delictivas. Entonces la gente repatria su dinero, el cual sería devorado por la inflación, ¿no? O sea que en el fondo se pierde ese dinero. El 28 de julio de 1970, para que vean ustedes la rapidez de las reformas y la profundidad, cómo el Estado se adueña del mundo empresarial, el 28 de julio de 1970 se da el decreto ley 18350, que es la famosa ley de industrias, copiada de las leyes fascistas de Mussolini. Esto es 50% de la propiedad de la empresa a los trabajadores, 50% a los empresarios. Ese 50% está representado en el directorio. El hecho es que la cosa no funciona y en la segunda fase de la revolución militar, al final, el general Morales Bermúdez permite a los obreros vender sus acciones y para que no sean iguales a de los que han hecho a la empresa las llaman acciones laborales. Esas acciones son las acciones sin voto que siguen circulando en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y este decreto 18350, que es la ley de industria, se complementa un mes más tarde con otro decreto ley que establece el sistema de comunidad industrial, ¿no? En toda empresa que tenga activos por más de 1.000.000 de soles. Entonces, por ejemplo, la tiendecita blanca, esta pastelería que está en Miraflores, pasó a través de este mecanismo a manos de sus empleados. La otra pastelería que se llamaba, no Baruch, Bernard Baruch, no sé, es el nombre de un financista, pero también, digamos, los propietarios abandonaban el negocio porque no podían entenderse con los obreros y el negocio pasaba a manos de los obreros. Después, ya en los 90, en el caso de la tiendecita blanca, el propietario le recompró su negocio a sus empleados, les recompró la panadería, les dejó participación en el resto del negocio, pero en realidad es el capitalista, digamos, de la empresa. Entonces sí cambió la revolución el Perú de manera muy profunda. El 30 de enero de 1971, como el experimento de la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana no ha funcionado y el APRA es un enemigo también socialista,
Ahí a la Torre del 73 en Campo de Marte da un discurso al cual yo fui como estudiante para escuchar, no soy aprista, pero dijo que estaban de acuerdo con la revolución en todo, excepto en que no había sido hecha en democracia. Naturalmente, para el gobierno militar eso constituía desde una enemistad, porque había que estar 100% de acuerdo con el gobierno militar o uno era su enemigo. No podía estar 99% de acuerdo, ni 5% de acuerdo. No había disidencia posible. Ya estaba expreso y extra expropiados. Y entonces reconoce el gobierno militar a la central de General de Trabajadores del Perú, a la CGTP. ¿Por qué lo hace? Para financiar. ¿Para qué? Para combatir a la CTP, la Central de Trabajadores del Perú, aprista, que en ese momento es la principal central sindical del Perú. Y logra su cometido, convierte a la CGTP en la primera central sindical del Perú, con fondos públicos. Y naturalmente eso también cambia los equilibrios políticos del Perú, porque la CGTP se convierte en un gran jugador en el tablero político. Ese mismo año se da la Ley General de Pesquería, 26 de marzo del 71. Se expropia todo, las embarcaciones, las fábricas de harina y pescado, los astilleros de las bolicheras, se regula toda la actividad pesquera. Ahí también, como la reforma agraria, el fracaso económico será tan estrepitoso que es el mismo gobierno militar, ya con Morales Bermúdez, que empieza el proceso de privatización permitiendo que hayan embarcaciones privadas, no así las fábricas de harina de pescado o la comercialización del pescado, que sigue siendo cosa del Estado y que lo será incluso en los 80, mucho tiempo después del gobierno militar. El 3 de abril de ese mismo año, estamos en el 71, el Estado nacionaliza los ferrocarriles. El ferrocarril central, el ferrocarril del sur. El 9 de junio da la Ley General de Minería, con la cual los yacimientos son propiedad del Estado y la gran empresa minera es nacionalizada, Marcona, etc. Southern llega a un arreglo con el gobierno militar y no es expropiada. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente cómo se negoció eso. El 30 de julio, seguimos en este año 71, para que vean lo que es una radicalización política, ¿no? Se crea el Sistema Nacional de Movilización Social, el famoso SINAMOS. O sea, han pasado 3 años de revolución. Es un think tank y un parapartido para dirigir a las masas desde el Estado. El 13 de octubre, unos meses después, se crea Minero Perú para explotar las minas, refinar y comercializar y venderle a los pequeños mineros los implementos, las botas, las lámparas de carburo, los cascos, las barretas, todo lo hace el Estado. El Estado compra, el Estado vende, en fin. El 14 de noviembre se crea esta famosa Central de Trabajadores de la Revolución Peruana, fracasada, y el 30 de noviembre de 1971 se da una cumbre. Salvador Allende, el recientemente electo presidente de Chile en 1970, a un año de su gobierno, visita el Perú. Ya para esto se había dado la Ley General de Telecomunicaciones, con la cual se estableció el control estatal absoluto de la televisión y de la radio. O sea, no había opinión, no había estaciones de radio libres, no había televisoras libres, la prensa tenía sus contenidos controlados por la Oficina Central de Informaciones. Y se profundizan los vínculos con la Unión Soviética. Y cada vez es más abierta esta relación con la Unión Soviética. En 1969, cuando establecimos relaciones, se firmó una serie de acuerdos comerciales, hicieron obra pública en el Perú durante el gobierno militar,
los acuerdos comerciales eran con crédito soviético. En 1971 se dan grandes concesiones pesqueras a la Unión Soviética que incluyen el puerto de Paita, y en junio de 1972 se firma con la Unión Soviética el contrato, que es el más gran contrato, para desarrollar la irrigación de Olmos. O sea, esa primera fase de Olmos es hecha por la Unión Soviética y llega el primer lote de tanques T-55 al Perú. Según el profesor Eusebio Díaz Mujal de Georgetown, a quien conocí porque yo fui visiting scholar en Georgetown gracias a él, entre 1970 y 1975, el Perú es el país latinoamericano que tiene la relación más estrecha con la Unión Soviética después de Cuba, la más cercana, más que Chile, más que el Chile de Allende, porque el Chile de Allende sigue siendo un Chile democrático, sigue siendo un Chile con parlamento, con oposición, con gobierno. Acá no, acá todo está verticalmente controlado. El 73 el Estado asume el monopolio de todas las industrias de la harina de pescado absoluto y crea Pesca Perú, el único ente exportador de harina de pescado. Y el gran comprador es la Unión Soviética. En 1974 se expropia la Cerro de Pasco Corporation. Ya Belaúnde había expropiado las haciendas ganaderas, ahora se expropian las minas y el remanente, lo que quedaba de las empresas de la Grace, porque la Grace no solo tenía Paramonga como hacienda, Cartavio, papelera, sino que tenía papelera Trujillo, envase San Martín y una fábrica de plásticos que se hacían con los residuos de la caña. Entonces todo eso se expropia. En octubre de 1974 recibimos la otra cumbre en Lima. Recibimos la visita de uno de los tiranos más horrorosos del mundo comunista, que es Nicolae Ceausescu, que es el dictador de Rumanía, que se pasea pues por Lima feliz, ¿no? Y el 27 de julio de ese mismo año llega a Lima Raúl Castro. Pero Raúl Castro no llega en visita, no se le ve en público, se aloja en el círculo militar para supervisar el golpe final a las libertades en el Perú. Se da el Estatuto de Libertad de Prensa, por el cual se confiscan todos los periódicos y en teoría se entregan a los distintos sectores representativos de la sociedad peruana. Eso nunca ocurrió. Se entregó a directores adictos al régimen, que salían de las filas del régimen o que colaboraban con el régimen, y todas las salas de redacción se llenaron de colaboradores que venían del socialismo, del comunismo, etcétera, de esas canteras, ¿no? Naturalmente quedaron muchos trabajadores, pero en silencio en los diarios frente a esta confiscación. Se anunció el gran concepto. El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada iba a crear una democracia pluralista de participación plena. En pocas palabras, este es un eufemismo para esconder el concepto de democracia directa, que a diferencia de la democracia representativa, no va a elecciones, es la democracia del Comité de Salud Pública en la Revolución Francesa, de las secciones jacobinas, es la democracia de los soviets en Rusia. La idea era crear una red de participación directa, de democracia directa, sin representantes al Congreso. El 28 de julio de 1974, Juan Velasco Alvarado menciona por primera vez el plan que les mencioné al principio, que es el Plan Inca, y señale que cuando se culmine el Plan Inca, que es un libro de unas 250, 300 páginas, se dará una constitución que incluya las instituciones revolucionarias.
Y Caretas revela que el Plan Inca no es otra cosa que la tesis del CAEM del entonces coronel Francisco Morales Bermúdez. La revolución militar fue básicamente una revolución de coroneles ideologizados que se valieron de un general, que era Juan Velasco Alvarado, de varios generales, pero uno en especial, para dar un golpe de Estado y hacer esta revolución. Naturalmente, acá se llega al punto en el cual el Perú ya tiene que escoger si va a ser una república popular, como lo es Cuba, como lo era, qué sé yo, la República Popular Checoslovaca, la República Popular Búlgara, o lo que fuese, o la República Democrática Alemana, o cambia de rumbo. Y lo que hace es cambiar de rumbo, se pasa a la segunda fase. En 1975 se produce en febrero un paro de la policía, entre el 3 y el 6 de febrero. Los policías se acuartelan en Radio Patrulla, en La Victoria. El ejército toma Radio Patrulla por asalto, con tanques. La policía está ausente en las calles de Lima. La gente sale, saquean, el ejército sale con los tanques a las calles, ametralla a la gente. Hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Este toque de queda regirá hasta 1980 intermitentemente. Se declara el estado de emergencia. Oficialmente hay 86 muertos y 155 heridos, ¿no? Y el 28 de julio, esto es febrero, en el verano, ya el 28 de julio en el invierno, se nacionaliza Marcona y se crea Hierro Perú, que después al privatizar terminará en manos chinas como Shugang. Es el final de Hierro Perú. Pero se nacionaliza Marcona, ¿no? Y el 29 de agosto, el general Morales Bermúdez, que es jefe de Estado Mayor, que está en Tacna, que ha sido ministro de Economía, que tiene prestigio en el ejército, da un golpe de Estado desde Tacna llamado el pronunciamiento de Tacna, se derroca a Velasco. Nadie sale a defender a Velasco. Todos estábamos prendidos de la televisión, el golpe se da a mediodía, en medio de una cumbre del movimiento no alineado en Lima, que había sido inaugurada por Velasco. Y no pasa nada. No sale ni la CGTP, ni la CTRP, ni el SINAMOS, nadie a la calle a defender a Velasco. Se va llorando con su mujer en un automóvil y termina la historia de la primera fase. Eso es una lección para Plutarco sobre la vanidad del poder y la ingratitud de la gente, por lo menos de los que eran sus partidarios, ¿no? Y entonces este pronunciamiento de Tacna, sin embargo, no significa el fin de la revolución. Morales Bermúdez dice que va a continuar la revolución de las Fuerzas Armadas. El 10 de diciembre, o sea, unos meses después, da dos decretos leyes, el 21.333 y el 21.334, sobre reforma agraria. La reforma agraria de Velasco había dejado 120 hectáreas para el propietario. Lo demás pasaba a las cooperativas y las SAIs. Morales Bermúdez reduce esto, 50 hectáreas en la costa para los propietarios, o sea que les quita 70, 30 en la sierra y en la ceja de selva. Lo que en realidad está haciendo es legislar un hecho consumado, porque ningún propietario se ha quedado en sus haciendas debido a la intensidad del proceso revolucionario, que naturalmente hace imposible una buena relación empresario-campesino, ¿no? Los años de 1975 a 1980, que son años que yo ya estoy en la universidad, son años de caos, de agitación perpetua en las calles, de huelgas, de construcción de toda la izquierda comunista, que después será la izquierda unida, de purgas políticas al interior de las Fuerzas Armadas. Morales Bermúdez purga a los coroneles socialistas, a Fernández Maldonado, a Gallegos Venero, en fin, hay una purga general, pero mantiene la televisión, la radio,
todo este gigantesco aparato del Estado que se ha hecho de los bancos, se ha hecho de las minas, se ha hecho de petróleo, se ha hecho de todo eso lo mantiene. Y en el 77, el 28 de julio, convoca una asamblea constituyente. 18 de julio del 78 se dan estas elecciones, las primeras elecciones en las cuales yo voté. Nunca había votado en mi vida. Ha sido una cosa de lo más excitante, por decirlo de alguna manera. Era como un privilegio que nos había sido negado, no solo a nosotros, sino a nuestros padres, ¿no? Y se instala esa Asamblea Constituyente el 27 de julio. Aya de la Torre, en un pacto con Bedoya Reyes, asuma la presidencia. Pero esta Asamblea Constituyente no tiene prensa libre. Entonces la gente, ni televisión libre, ni radio libre, ni nada libre. Entonces la gente de la calle no se entera. Yo con un amigo que hoy ya vive en el extranjero, pero en esa época estábamos juntos en el Centro Federado de Derecho, nos íbamos a la asamblea misma. La única manera de saber qué pasaba era ir, sacar un ticket, ir a las galerías y escuchar los debates de la Asamblea Constituyente. No solo no hay prensa libre, sino que no tiene facultades legislativas. O sea, no es una asamblea constituyente que paralelamente pueda dar leyes. Están ahí sentados para hacer la Constitución. Más aún, el decreto de convocatoria dice que tienen que incorporar la revolución, que si no lo hace, la asamblea puede ser disuelta. Y lo dice expresamente, verbalmente también, en una declaración a la prensa, el general Morales Bermúdez. Y entonces hay 3 artículos en la Constitución del 79 que consagran la revolución. Se da la Constitución el 79, condicionada por el decreto ley de convocatoria. El artículo 56 de la Constitución mantiene la comunidad industrial. El artículo 111 mantiene la fórmula de que el Estado dirige la política económica. El artículo 113 establece que el Estado puede ser empresario y puede reservarse los sectores de la economía que desee para sí mismo. Y eso lo hace en el artículo 114. ¿Y cuál es la razón por la cual se reservaría esos sectores? Sea por seguridad social o sea por interés, por seguridad nacional o interés social. Claro, los dos conceptos son gaseosos y vastos. ¿Qué cosa es seguridad nacional? Tener la compañía de teléfonos, si es privada, yo la puedo intervenir en caso de conflicto. Si es por interés social, significa que yo dictador, defino el interés social y procedo a intervenir en a reservarme esos sectores de la economía. ¿Cuál es la nueva realidad que emerge de esta revolución? Ya se habrán dado cuenta que el Perú no cambió un poco, es otro Perú el que sale de la revolución. La nueva realidad es que la antigua oligarquía fue derrocada y económicamente destruida. El mundo campesino también fue destruido y disuelto, hoy está en las ciudades. La reforma agraria colapsó, creó una miseria impresionante. La economía estaba hecha trizas, la inflación era de 3 dígitos, llegó a ser de 5 dígitos con Alan García en su primer gobierno. Se produce una migración masiva a las ciudades para huir de la pobreza y la quiebra del campo. Más del 50%, no del 56% de la economía, todo lo importante está en manos del Estado. Y surge la economía informal, porque claro, frente a esta realidad y toda una legislación laboral compleja, con estabilidad laboral, comunidad industrial, etcétera, pues la gente ya no quiere hacer empresa. Y el comerciante tampoco quiere registrarse porque los supermercados, me olvidaba de contarles, habían sido expropiados desde la primera hora y luego las bodegas grandes también.
Y entonces, claro, la economía informal es la respuesta a un Estado que tiene todo el poder, a un Estado que controla los medios de comunicación, que controla la opinión, que controla el pensamiento, que controla la economía y que sin su venia y sin su amistad no se puede hacer nada, ¿no? Se genera una crisis de producción dantesca, el Perú está devastado económicamente y Abimael Guzmán prepara su gran ofensiva porque considera que las condiciones objetivas están dadas. Iniciará su ofensiva terrorista el 28 de julio de 1980. Y Hernando de Soto, en 1979, funda el Instituto de Libertad y Democracia. Después, cuando ya Alan García, años después, pretende expropiar la banca, Vargas Llosa tendrá éxito en un discurso contra la nacionalización de la banca y se perfilará como candidato presidencial del Fredemo, pero en ese momento quien viene al Perú y funda un instituto liberal, que es el Instituto de Libertad y Democracia, en ese momento es Hernando de Soto. Después se peleará con Vargas Llosa, se peleará con mi amigo Enrique Gersi, en fin, esas son cosas que vienen después y que no importan. Pero se produce un desastre gigantesco. Y los gobiernos que vienen después, frente a la complejidad de esta herencia y de este Estado que ha devorado todo lo importante, lo único que hace Belaúnde es devolver la prensa y nada más. Y Alan García, cuando llega al poder en 1985, reinicia el proceso velasquista y lo admite en una entrevista en la cual él dice: yo quería continuar lo de Velasco, pero me equivoqué. Y nos lleva hasta el 7.614% de inflación y la destrucción final de la economía, menos 150 reservas internacionales. La gran crisis de los 80, y con esto acabo, la gran crisis de los 80, el terrorismo, el hecho de no querer dar marcha atrás en la estructura socialista del Estado porque los políticos tienen mucho miedo, creen que los electores están con esto. No están, los electores ya se han mudado al campo informal. La sinergia entre el terrorismo, la inflación, la informalidad, la caída dramática del Producto Bruto Interno es devastadora, tan devastadora que Fernando Belaúnde, antes de que termine su segundo gobierno, llega a la conclusión que no hay con qué pagar la deuda externa. Entonces deja de pagarla, pero no lo dice, por lo menos tiene la prudencia de no decirlo y mantenemos una semblanza de crédito internacional. El gobierno militar nos ha endeudado, además, a todo meter para sostener estas empresas públicas y este aparato, y construir el Pentagonito, y construir el Ministerio de Pesquería, que es hoy el Museo de la Nación. En fin, un dispendio enorme. Con los precios de las materias primas eran altos al principio del gobierno militar, y entonces ya como Morales Bermúdez viene la stagflation, la recesión con inflación de la época de Carter, pero durante Velasco hay mucha plata y eso le sirve al Perú para endeudarse, contraer el grueso de su deuda externa, que para entonces era enorme, 25.000 millones de dólares, de los cuales no podíamos pagar ni un centavo de intereses. Y esa es la herencia de la revolución. Me dirán ustedes que viven en el Perú de hoy si las cosas no han cambiado. Aquí concluyo y quedo a su disposición para las preguntas. Doctor, muchísimas gracias por su exposición. Ha podido dar una reseña bastante, yo diría, muy elocuente. Muchas gracias. Una de las preguntas que nos hacen es acerca de la reforma educativa, ¿no? Mucho se dice de que ese fue el mayor logro de la reforma, de las reformas. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, la reforma educativa me asaltó
entre tercero y cuarto de media. Se cambiaron algo los currículums, no mucho. Fue Walter Peñalosa el encargado de hacer esa reforma en la educación. Yo personalmente encuentro que mi educación hasta tercero de media tenía más calidad que mi educación en cuarto y quinto de media, educación escolar. Y era más universal. Digamos que la educación se volvió más nacionalista una vez que se inició esta reforma de la educación. Y luego, naturalmente, en la universidad hubo mucha reacción desde la izquierda hacia el gobierno militar, porque todo esto que hoy nos parecería dantesco y digno de Chávez y Maduro, en esa época a la izquierda le parecía reformismo burgués. Y entonces hubo mucha crítica. Pero la reforma de la educación, el hecho es que ha dado como resultado lo que hoy es la educación peruana, porque no ha habido otra reforma de la educación que esa. Es la única que ha habido. Y por lo tanto, juzguen por ustedes mismos, los que estén casados y ven los libros de sus hijos, juzguen por esos libros si fue un éxito o no la reforma de la educación. Yo personalmente pienso que fue un fracaso espantoso, que fue diseñada para desconectarnos del mundo, para desconectarnos de nuestra historia y para pretender una participación política que nunca ocurrió. Muy bien, otra de las preguntas que nos han hecho mucho también es acerca sobre el logro de la revolución, sobre la reivindicación de la población indígena. ¿Qué consideración tiene sobre eso? Bueno, yo creo que hay la ley de las consecuencias no queridas en economía, que los americanos llaman Law of Unintended Consequences, o sea que uno quiere A pero le sale Z. Y entonces una cosa positiva, buena de la ley de reforma agraria fue la eliminación de las comunidades de indígenas que estaban reglamentadas en la Constitución de 1933 y las convirtieron en comunidades campesinas. Sin embargo, eso significó un enorme cambio porque las comunidades indígenas no podían disponer libremente de sus bienes. Y esta capitis diminutio en términos jurídicos existente desde la década del 30 y que era heredada desde el sistema virreinal, porque las comunidades de indígenas eran una institución medieval española que existía en España, que eran las comunidades de merinos y las comunidades campesinas españolas. Y entonces hay un ensayo de José María Arguedas muy brillante en el cual describe la génesis de la comunidad indígena y dice que es 100% de origen español. No son los ayos, como han creído algunos antropólogos de la década del 20, del 30 o del 40, o juristas como Hurtado Pozo que estudiaron eso. No hay conexión entre el Tahuantinsuyo y las comunidades indígenas, pero la ley de reforma agraria elimina a la comunidad indígena y convierte al campesino en una persona libre de disponer de sus cosas. Pero por el otro lado le impide disponer de sus cosas porque dice que la tierra, su cooperativa, sus SAIs, no le pertenece. No son cooperativas de propietarios. La tierra le pertenece a la nación. O sea, por lo menos si la ley de reforma agraria hubiera dicho que la tierra le pertenece al Estado, el Estado podría haber renunciado a ese derecho. Pero dice el texto de reforma agraria, literalmente, dice la ley, que la tierra es de la nación. Y la posesión la ejerce el campesinado a través de este sistema cooperativo y de las SAIs. O sea, no soy yo el que lo dice la ley de reforma. Y entonces ha tenido que pasarse a todos los programas de
titulación posteriores, pero que no son una propiedad privada registrable en las tierras expropiadas, sí en las tierras nuevas, digamos, que han sido ganadas después de la reforma agraria. Pero en esa época el campesinado es un esclavo de las directivas políticas de estas cooperativas y de las AIS, que a su vez obedecen las instrucciones directas del gobierno militar. Entonces, yo creo que es una emancipación parcial. Creo que la emancipación real se produce a través de la parcelación informal de la tierra, en primer lugar, y luego a través de títulos tipo COFOPRI, que dan un reconocimiento legal incompleto a la posesión de la tierra. Pero naturalmente es muy difícil que un poseedor de 1 hectárea en Andahuaylas, o en Apurímac o en Huamachuco pueda ir a un banco y pedir un crédito, porque le van a decir, bueno, su escritura pública que dice que usted es propietario de la tierra que usted está cultivando, para poder hacer dar eso como aval, como garantía para concederle el crédito. Esa escritura no existe, ese registro no existe. Se trató de hacer con la ley de tierras en el año 94, pero nunca fue reglamentada, porque hay intereses que no son ideológicos, que ya son intereses económicos alrededor de esa herencia, que son muy poderosos en el campo, ¿no? Sobre todo respecto al agua. Otra de las preguntas que se ha hecho es sobre el papel, ¿no?, que tuvo este periodo en el origen de lo que vino después con el terrorismo, ¿no?, el génesis del terrorismo, cómo surgió ahí, si la reforma agraria tuvo algo que ver o lo facilitó o no. Bueno, seamos, digamos, esto no es teoría, esto es praxis. Es obvio que el tejido social del campo quedó destruido. Es obvio que según hay libros sobre la violencia de Desco, no lo dice Francisco Tudela, lo dice Desco. Es un libro publicado en el año 89, cuando dice 84% de la población del Perú se fue a las ciudades. Es ese vacío social, esa ausencia de tejido social vivo en el campo, destrozado por este experimento socialista manejado desde arriba, desde la cúpula, sin ninguna consideración a las realidades sociales, económicas, de ningún tipo. Lo que genera el espacio en el cual Sendero Luminoso puede iniciar su ofensiva en Ayacucho. De haber el Perú hecho una reforma agraria de otro tipo, o algún tipo de, digamos, de reorganización del territorio agrícola, probablemente ese tejido social no se hubiera destruido. El tejido social es una realidad. El tejido social existe en la informalidad, por ejemplo. En sectores informales están agrupados por su origen regional, por sus fiestas patronales, o sea, las familias se conocen. Hay un universo social que existía repartido sobre todo el Perú. Y el efecto de eso, de la reforma agraria y de las reformas del general Velasco, es primero empobrecer al Perú. En segundo lugar, radicalizar el discurso político, porque ustedes comprenden, con una revolución como esta, el discurso era a partir de acá hacia la izquierda. Este era el gobierno reformista burgués, la reforma, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Cualquier postura política que venía, excepto de los viejos partidos que no tenían mucha fuerza, como Acción Popular y el PPC, a pesar de que ganaron elecciones, pero nunca tuvieron el coraje de resolver los problemas, creo yo.
el hecho es que ideológicamente el campo quedaba marcado hacia la izquierda. Y entonces eso favoreció la parálisis de los 80, el auge de Sendero y del MRTA, y toda la propiedad estatal, la banca estatal, etcétera, no tenía una gestión eficiente, estaba quebrado. Todas las empresas públicas, el año 80, el año que vuelve la democracia al Perú, perdían 3.000 millones de dólares al año. Estamos hablando de una deuda externa para ese entonces de unos 25.000 millones. Las pérdidas eran de 3.000 millones. Lo que se sacaba pues con el IGB, con los impuestos de la época, con el impuesto a la renta, etcétera, iba a pagar esos 3.000 millones de un sistema estatal quebrado, empresas públicas de azúcar, de comercialización de pescado, de carne, de pollos, de papas. Se importaban estas cosas del extranjero. El Estado las vendía a los supermercados y a las bodegas y a los mercados. O sea, todo lo que ocurre, la gran crisis de los 80, no es una crisis que nace de los 80, sino que al regresar la democracia, el control militar del país, con su toque de queda, sus medios de comunicación sojuzgados, la radio, la televisión, los periódicos, la información controlada desde Palacio por la Oficina Central de Información que despachaba ahí, en fin, todo ese mundo de control y de opresión se retira. Y entonces surge la realidad. La realidad es el caos, la realidad es la inflación, la realidad es la bolsa de valores de Lima valía en 1979 todas las acciones que estaban en la bolsa de valores de Lima, $1.000.000. Todas. O sea, si alguien hubiera tenido la audacia de quemarse $1.000.000 en 1979, se hubiera comprado todas las acciones que estaban en el mercado en ese momento. O sea, nunca hemos sido más pobres que en los 80. Nunca. Y entonces cuando vienen los 90 y se hacen las reformas no son una opción entre otras. Es la única respuesta posible. ¿Es eso o el estallido del país en la anarquía completa? Era una cuestión de orden y sentido común el privatizar, el bajar los impuestos, el reducir la estructura arancelaria, el permitir la inversión extranjera. Si no se hacía eso, nos moríamos de hambre. Es así de simple. ¿Cuál es el origen o la razón por la cual hasta hoy se tiene eso como un hito, ¿no? Bueno, yo escribí un ensayo que se llama Los orígenes del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, que fue publicado por la Católica, la Universidad de Georgetown y la Universidad de Maryland conjuntamente. Ha desaparecido, por ahí tengo algún ejemplar, debe haber ido a las fogatas de la Inquisición. Entonces yo hago eso que les he contado en resumen está desarrollado ahí. Hubo muchas críticas, y hubo una crítica que vino de un profesor de San Marcos que decía, lo que dice Tudela no es cierto, porque en 1980 empezó a regir una nueva constitución y por lo tanto el régimen político-jurídico era otro. Las constituciones son relativas. La vida social es lo real. Y entonces lo real es que la catástrofe de los 80 es consecuencia de las pésimas decisiones no tomadas desde 1968, sino desde 1962. O sea, no solamente el gobierno militar es el responsable, sino los civiles también. Los partidos
antiguos también son responsables de esta crisis, porque en sus programas políticos impresos, esto era lo que pedían, y eso fue lo que hizo el ejército. Y las consecuencias fue la catástrofe de los 80. La romantización solo puede hacerse cuando yo en el 80 tenía 25 años. Fui secretario general del Jurado Departamental de Elecciones de Lima, o sea que me tocó hacer la primera elección desde 1963. Administrativamente, mi jefe era Nicolás de Piero Leivalta, que era el presidente del jurado. Y claro, para mi generación esto es nuestra juventud, nuestra infancia, hemos crecido con esto. No había trabajo. Yo era practicante en un estudio, en el estudio de Ernesto Araiza, que fue presidente de la Asamblea Constituyente en un momento dado, y había que, uno se quedaba sentado en un escritorio hasta que un abogado le dijese, bueno, anda, escribanía se llamaban las secretarías de juzgado en esa época, anda donde el escribano fulano, mecano, sutano, a ver, pregunta por este expediente. Y ese era todo el trabajo, porque no había vida económica. Para mi generación, las elecciones del 80 fueron como una liberación. Nosotros dijimos, bueno, al fin vamos a poder trabajar, vamos a poder escribir, vamos a poder opinar, en fin, pero vino la pesadilla de los 80 y tuvimos que esperar hasta los 90. Pero para una persona que no ha vivido esa experiencia, para una persona nacida en 1990, digamos, y que hoy tiene 30 años, eso no existe. Naturalmente los que han participado en esa revolución, que ha sido toda la izquierda civil, que protestan contra la dictadura de Fujimori, pero todos colaboraron con un gobierno militar que duró 12 años. Fueron directores de periódicos, fueron directores de bancos, directores de empresas públicas, intelectuales a sueldo del Estado. De eso no se acuerda, pero ellos han construido esta romantización, que tal vez los primeros en hacerla pública fueron los etnocaceristas, a partir del año 2000. Y de ahí, naturalmente, todo este mundo intelectual heredero de la Revolución de Velasco, los que habían colaborado, los hijos de los que habían colaborado, etcétera, empezaron a movilizarse y a romantizar la revolución hasta que se sacó este documental sobre la revolución y la tierra, no recuerdo el título exacto, que cuenta, pues, no cuenta esta historia está oculta, la Unión Soviética está oculta, Ceausescu está oculto, Raúl Castro, supervisor de la expropiación de la prensa, está oculto. Se presenta la revolución como simplemente un movimiento de liberación campesino que hace la reforma agraria. Eso es una hastía frente a la destrucción total de la sociedad peruana. La oligarquía fue ciega, no vio lo que se les venía encima, no reaccionaron, no se defendieron. Quien no se defiende, pues no merece tener lo que tiene. Entonces se fueron en el fondo sin pena ni gloria, se hundieron con el Titanic. Entonces no hay recuerdo tampoco de una batalla contra la revolución, excepto de algunos individuos, gente como Arturo Salazar, periodistas, Enrique Chirinos, Manuel Dornelas de Expreso, en fin, el padre de Bahía Tuesta, de Alfonso, en fin, personas que se enfrentaban a este monstruo. Pero un enfrentamiento orgánico, por decirlo de alguna manera, nunca hubo. Se dejaron matar. Entonces, no solo hay la historia que se ha querido recrear en las generaciones que no tienen la experiencia vivida de este fenómeno y por lo tanto cuya memoria histórica o cuyo disco duro, por decirlo de alguna manera, está virgen. Todo depende del USB que se inserte.
Entonces, claro, ahora se presenta el USB sobre la reforma agraria, luego vendrá el USB, ha venido el de Hugo Blanco, luego vendrán otros, y se creará un mundo eh, inventado, ideológica, una fábula ideológica, una ficción ideológica. En la convención donde Hugo Blanco inició sus guerrillas, hemos visto que el año 63 la reforma agraria la empezó la Junta Militar de Pérez Godoy Lindley, y que fueron los oficiales del ejército los que empezaron a ejecutar la reforma agraria. Se expropiaron todas las haciendas del Valle de la Convención. ¿Qué hacía Hugo Blanco levantándose en armas? ¿Dónde estaban los oligarcas? Y ya habían sido expropiados los de la Torre Romanville en el Cusco. Entonces, claro, es interesante ver cómo la verdadera historia está oculta. La magnitud la profundidad de la revolución, según Díaz Mujal, la más radical de América Latina después de la revolución de Cuba. La más radical de América Latina después de la revolución de Cuba, es históricamente desconocida para las generaciones que no lo han vivido. Y eso permite vender gato por liebre. Esa es la única explicación que yo tengo. ¿Por qué estas cosas no me las han contado ni las he leído? Las he vivido. Luego, naturalmente, he buscado los libros, el 90% de ellos escritos por los que han participado de ese gobierno. De ahí ha salido esta información. O sea, esta información no es inventada por mí, es pública. Hay la cronología de Desco. La cronología de Desco empezó el año 68 y terminó el año 80. Y cubre todo el proceso revolucionario día a día, día por día, día por día. Son 10 tomos. Una fuente interesante. Y hay una serie de otros libros. Todos los discursos de Velasco están agrupados en 2 tomos que se llaman, titulados Velasco, la voz de la revolución. O sea, hay muchísimo material, pero ese material está sepultado. Lo que se va ahora a presentar es una imagen retocada, como en los años 70 se presentaba una imagen retocada, digamos, de la Revolución Cubana, y hoy sabemos que Cuba es una tiranía y que esa revolución en realidad fue una ilusión y que hoy es una isla prisión, como lo está haciendo Venezuela también, que vota a sus ciudadanos. Doctor, ¿considera usted que hay una vuelta hacia estas ideas y hacia la izquierda como en el año 62 hoy en día? Por ignorancia es creciente el deseo de la intervención estatal. Las propuestas del Congreso, por ejemplo, de condonar las deudas de los bancos, muestran una ignorancia absoluta sobre el funcionamiento de los mecanismos económicos y la relación entre el ahorro y el crédito. Yo condono la deuda de los bancos y mato a los ahorristas y a los cuentacorrentistas. Todo tiene, o sea, como decía Bastiat, hay lo que se ve y lo que no se ve. Y eso no solo es válido para la economía, es también válido para la política, ¿no? Y acá están las películas que se han mostrado, muestran una puntita, un iceberg chiquito que flota, pero si uno se sumerge, uno va a ver esta masa gigantesca de abuso, de estatismo, de tanques ametrallando a gente en las calles en febrero del 75, de ausencia absoluta de libertad de prensa, de ausencia absoluta de libertad de opinión, de persecución política, deportaciones, participación en el Plan Cóndor. Lo que pasa es que el gobierno militar peruano usó el Plan Cóndor para deshacerse de gente que no eran interesantes para los argentinos y para los bolivianos, pero si hubieran sido interesantes los hubieran matado. Entonces se está romantizando 12 años de horror, desde mi punto de vista, y que a mi generación
le significó un gravamen espantoso. O sea, nosotros crecimos bajo el gobierno militar, nos graduamos bajo el gobierno militar, llegó la democracia y pensamos que las cosas se iban a arreglar y llegó la hiperinflación, sendero luminoso, la inacción, la incapacidad de comprender que esas ideas ya eran caducas. Cuando Alan García está nacionalizando la banca, al año siguiente está cayendo el muro de Berlín. En el Congreso Constituyente del 93, cuando se presentó el capítulo sobre el régimen económico que tiene la Constitución actual, el Partido Popular Cristiano, a través de Lourdes Flores Nano, defendió la tercera vía. El término tercera vía fue inventado por Mussolini. La tercera vía en los años 70 significaba lo que decía el general Velasco, ni capitalismo ni comunismo. Pero resulta que en 1993 ya no existía la Unión Soviética, ya no existía el movimiento no alineado, se había caído el muro de Berlín. Entonces, ¿dónde está la tercera vía si solo quedaba una? Digamos, hay que ver el mundo, no solo hay que ver el Perú, hay que ver en qué contexto está uno en el mundo. El mundo había dejado eso atrás. Y lo que está pasando hoy en el Perú es, digamos, no hay que minimizarlo porque ha venido esta pandemia que es global, que es terrible, que significa a nivel global la pérdida de miles de millones de empleos, la quiebra de miles de empresas. Y no sabemos en qué medida esta situación generada por un factor no político, un factor natural, puede desestabilizar los sistemas económicos y puede llevar a la gente en un estado de desesperación a pedir la intervención económica. Pero esta es la experiencia, lo que yo acabo de relatarles de la intervención económica. O sea, simplemente termina fracasando y produciendo más miseria. Lamentablemente no tenemos el tiempo para contestar todas las preguntas que nos están llegando. Vamos a hacer dos más y con eso vamos a cerrar. Una que nos hace por aquí, por el Zoom, es sobre esta comparación, ¿no?, que generalmente se hace, ¿no?, de tildar al gobierno fujimorista que vino en los 90 de nefasto, ¿no? En comparación, según nos comentan aquí, pues, y con lo que usted comenta, el gobierno de Velasco fue mucho peor, ¿no? ¿Por qué esa satanización de lo que vino en los 90 entonces? Bueno, es política. La satanización viene porque naturalmente lo que hizo el gobierno de los 90 fue desmantelar lo que la revolución militar de la Fuerza Armada y sus colaboradores, profesores universitarios, intelectuales, periodistas, habían fabricado. Este engendro que fracasó y destruyó al país una vez que se salió del corsé en los 80. La diferencia es enorme. La década Fujimori dejó un país económicamente viable. Los 12 años de la revolución militar dejaron un país no viable económicamente, inviable económicamente. Belaúnde cerró el expediente de la corrupción militar, no quiso mirar, fue muy grande. La corrupción del gobierno Fujimori estuvo en la cúpula de Montesinos y los generales que le eran adictos. Pero en una década hay muchísimos ministros. ¿Dónde están los ministros corruptos de la década de Fujimori? ¿En qué cárcel están? No están en ninguna cárcel. Algunos fueron perseguidos, como es el caso del exministro Calmet o el exministro Boloña, pero por las políticas económicas. Hubo mucha venganza política, pero a la hora de probar dónde están las condenas, no hay condenas.
Entonces hay una diferencia enorme entre un gobierno que es perseguido, expurgado, como fue el gobierno de Fujimori y sus colaboradores, pero al final del día la corrupción está en el núcleo militar y en el Poder Judicial. Pero los jueces no son condenados, dicho de paso. Y lo que es muy interesante es la admisión de Tuesta Soldevilla y de la OEA de que no hubo fraude electoral en el 2000. Entonces, la tesis del fraude fue un gigantesco psicosocial para derribar al gobierno de Fujimori, que era tal vez una imprudencia política ir a esa elección. Lo era la segunda elección de acuerdo a la Constitución del año 93, pero 94 en realidad. Pero poniendo de lado la imprudencia, la realidad es que no hay comparación posible en los resultados. Y como dictadura, todos los medios, durante el gobierno de Fujimori, dijeron siempre lo que quisieron irrestrictamente. Ahora, que a un dueño de un periódico le den dinero y sea filmado recibiendo dinero, bueno, es feo, pero es el dueño. No tiene ninguna limitación legal para recibir ese dinero. Como tampoco para recibir hoy publicidad del Estado, los medios tienen ninguna limitación legal. Reciben ese mismo dinero en la forma de publicidad. ¿Cuál fue el argumento del embajador Stein? Que lo dijo a mí, que era el jefe de la misión de observación de la OEA en el 2000, que había habido manipulación de medios. Yo les pregunto a ustedes, en todas las elecciones últimas que ustedes han vivido y las crisis políticas que ustedes han vivido, ¿ha habido manipulación de medios, sí o no? En la elección en los Estados Unidos en 2016 de Trump y en la que viene, ¿hay manipulación de medios, sí o no? Claro que la hay, porque los medios se enfrentan, toman partido. Los medios de comunicación en el siglo XXI han devenido en partidos políticos. Entonces, claro, el espectáculo de ver al dueño de un canal de televisión recibiendo plata de un maletín es una cosa repugnante, que una persona venda la línea editorial, pero es el dueño. Entonces, claro, no es un funcionario público que está recibiendo dinero. Entonces, yo creo que primero decir que el gobierno de Fujimori fue un gobierno autoritario es cierto, fue un gobierno autoritario, sobre todo porque tenía una mayoría parlamentaria absoluta, ganada con el 65% del voto en las elecciones del 95, elecciones de las cuales nadie habla como si no hubieran existido. Es igual que la historia de la revolución militar, o sea, no existió, excepto lo que vemos en la película, el documental que acaban de sacar. Entonces, es ese mismo fenómeno, ¿no? La última pregunta viene una combinación porque Yo las no dos soy están... fujimorista, les va a llamar la atención, tampoco soy fujimorista. Yo colaboré con un proyecto político de liberalización en el cual yo creía. Hubiese sido Fujimori, hubiese sido Vargas Llosa, hubiese sido Perico de los Palotes, hubiera colaborado exactamente igual, porque yo tenía esas convicciones. Yo no Muchas soy gracias. adicto a personas, yo creo en ideas, que es diferente. Muchas gracias por esa precisión. La última pregunta viene combinada. ¿Qué libros o qué autores podemos leer para poder entender bien este periodo, esta década? Y la segunda, perdón, y la segunda es ¿qué podemos hacer nosotros ahora para enfrentarnos a esas ideas erróneas? Yo creo que lo que podemos hacer ahora es lo más importante, y es no tener miedo. O sea, decir las cosas como uno las piensa, no tener miedo. Y ustedes generacionalmente están libres, no han servido a un gobierno, nadie los puede acusar de ser
afrofujimoristas o anarquistas o lo que fuese. Entonces tienen ustedes la libertad de poder hablar. Y lo que yo les pido es que digan lo que piensan. No se queden callados frente a esta aplanadora de lo políticamente correcto. Sobre la revolución de Velasco se ha escrito poquísimo. Lo que hay es fuentes primarias, los discursos de Velasco, la cronología de Desco, en fin. Hay un libro que Antonio Zapata, desde la perspectiva del trotskismo, ha publicado, es uno de los pocos libros sobre la revolución de Velasco. Hay otro libro que se llama La Revolución Peculiar, hecho por varios intelectuales de la Católica, también cubre algo de esto, pero ustedes tienen que hacerse su propio juicio. Una cosa es lo que se cuenta, una cosa es lo que cuenta la bibliografía secundaria y otra cosa es lo que dicen las fuentes y los hechos. Y ustedes tienen que buscar las fuentes y los hechos. Váyanse a la Biblioteca Nacional y, por ejemplo, vean los periódicos del año 74, cuando se expropió la prensa, los meses anteriores, o vean los periódicos de 1970-71. Van a ver ustedes ahí el proceso en marcha en las fuentes mismas, en los discursos mismos, en las opiniones, en las entrevistas. El trabajo en materia de la revolución militar está por hacerse. Muchísimas Trabajo gracias. historiográfico, me refiero. Cierto, es muy cierto de lo que usted ha señalado. Yo he buscado y ha sido hasta ahora poco lo que he encontrado. No hay nada, casi nada, casi nada. Hay algunos libros extranjeros que son muy difíciles de conseguir, y 2 o 3, y deben haber 3 o 4 libros nacionales, y todo lo demás son fuentes. Y la historia se hace con fuentes. Doctor, a nombre del Centro de Ilustración Republicana y el Círculo de Estudiantes que nos acompaña, le extiendo nuevamente nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias por su sinceridad, por su franqueza y por su abundante conocimiento que nos ha dado en esta conferencia. Agradecemos nuevamente a quienes nos han colaborado, a CITEL, a República Liberal, a IP Libertad, Atlas Network y a Sociedad Bastiat de Perú. Le damos, doctor, su tiempo para las palabras de cierre. Bueno, nada, agradecerles enormemente esta conversación, que es importante para mí como testimonio generacional, es importante para ustedes porque ustedes han nacido después de todos estos acontecimientos y tienen ustedes un reto por delante. Y el reto por delante es que una catástrofe como la que ocurrió entre 1962 y 1990 no vuelva a ocurrir y que no haya necesidad de recurrir a autogolpes o golpes o lo que fuese para corregir el rumbo de una democracia republicana, operativa y que funcione. Esto es, el poder constituyente está en el Congreso, no podemos dejar que unas organizaciones no gubernamentales secuestren ese poder constituyente, intimiden a los políticos e impongan una agenda al país. El poder constituyente está en el pueblo. No podemos permitir que organizaciones de ese tipo dicten a los medios qué es correcto decir y qué no es correcto decir. Yo lo que les pido a ustedes es que sean absolutamente libres y expresen aquello en lo cual creen. Muchas gracias. Bien, doctor, muchísimas gracias nuevamente. Esperamos poder contar con usted en el futuro nuevamente. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y sus palabras. A todos los presentes también que nos han visto por
transmisión y los que han estado aquí acompañándonos en el Zoom. Les invitamos a los futuros eventos que tenemos. Programado hay uno para la próxima semana, el 29 de julio, que se inicia un ciclo de conferencias, ¿no?, para la independencia y la libertad de América Latina y de Centroamérica. Vamos a comenzar con Colombia, Honduras y también con Argentina. Tenemos la colaboración del CPLP, Estudiantes por la Libertad de Colombia, y también con Honduras. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, y será hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias, Walter. Hasta luego. A usted, doctor. Buenas noches.